Pues buen día a todos y bienvenidos nuevamente al podcast de la MEFAC. Nos sentimos muy honrados de tener a estas dos personas que nos acompañan el día de hoy. A mi derecha se encuentra Pilar Turanzas, que es la directora para México y Latinoamérica de HSBC para el producto de factoraje. Y a mi izquierda Víctor Portillo, director para Bancoppel igual del producto. Y que ambos fueron también presidentes de la MEFAC. Entonces contamos con su presencia para escuchar de su experiencia a lo largo de su carrera profesional acerca del tema que vamos a estar hablando el día de hoy, que es factoraje internacional. En ese sentido, Víctor, si nos apoyas a entender un poco más el tema de que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Muchas gracias, Pili. Mucho gusto en compartir este espacio contigo. Cris, un gusto siempre tener mujeres talentosas en esta mesa. Pues el factoraje internacional consiste en una operación en la que se pueden anticipar las cuentas por cobrar, donde una de las dos partes, sea el proveedor o el comprador, se encuentra en un país diferente. Esta es una modalidad pues que lleva algo de tiempo, pero que en nuestro país sigue siendo relativamente nueva. Lo que se trata es de impulsar tanto desde la parte de comercio exterior la liquidez de las empresas, tanto importadoras como exportadoras. Es decir, no solamente las cuentas por cobrar domésticas, que es lo que normalmente se ha financiado, entran ahora en juego para estas empresas que tienen un mercado internacional y que hace posible que con estos mecanismos los bancos y las empresas de factoraje y todos los nuevos jugadores, fintech y demás sean capaces de obtener liquidez. Excelente. Y bueno, Pilar también tiene un rol como parte de la presidenta de la ICC, en cual también ve muchos de estos temas. Entonces, igual, si nos ayudas a complementar esta información, Pili. Sí, muchas gracias, Ana. Hola, Víctor. Qué gusto y muchas gracias a la MEFAC por esta invitación y por esta iniciativa. Cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que es comercio exterior, siempre hablamos temas de aranceles, tratados de comerciales. Por ejemplo, este año se está negociando lo que es el Tratado de Libre Comercio, pero nunca olvidamos un punto importante que es la parte del financiamiento, que justo comentaba Víctor, cómo es esta relación, cuál es la necesidad de financiamiento de los exportadores. Y yo creo que ahorita con estos tiempos tan cambiantes, toda esta situación geopolítica, las empresas piden más opciones, más herramientas para poderse hacer de liquidez. Obviamente, por ejemplo, hay diferentes, herramientas, por ejemplo, diferentes esquemas que hoy en día tienen las empresas y sobre todo, por ejemplo, si vemos ahorita nuestro contexto económico, al cierre del 2025, por ejemplo, México creció en más de un 7.5% en todo lo que fueron exportaciones. Entonces, eso quiere decir que las empresas lo están necesitan más opciones de financiamiento. Hablábamos, por ejemplo, también de opciones de cartas de crédito, etcétera, pero realmente lo que buscan las empresas ahorita, que ya están vendiendo más, es también tener certeza de tener una mayor liquidez, por ejemplo, de tener un marco regulatorio mucho más certero. Entonces, nosotros, por ejemplo, como miembros o, por ejemplo, como actores de toda esta parte del mundo de comercio exterior, es darles estas opciones, ¿no? Claro. ¿Y qué creen que es lo que está impulsando más el crecimiento hoy? Igual, no sé, el riesgo, la regulación, la digitalización. Pues es una pregunta muy interesante porque justamente estamos en México, en una de las economías más abiertas del mundo. Nuestro país está muy integrado al comercio internacional y una cosa en la que tenemos que darles más alternativas a las empresas es cómo se pueden financiar en la nueva realidad de la economía mexicana, ¿no? Siendo esta una gran economía exportadora y también importadora. La balanza comercial de nuestro país está muy balanceada hacia las exportaciones e importaciones, muy nivelado. Cada vez se incrementan más las exportaciones y crecen las importaciones. Entonces, lo que está dinamizando el mercado es esta nueva capacidad de las empresas de salir a mercados diferentes, no quedarse solo en nuestra latitud, cada vez más empresas interesadas en exportar. Evidentemente también la parte de la importación va muy ligado al suministro de materiales, de materias primas, de servicios que también se pueden factorear. Entonces, la propia dinámica del mercado mexicano hace que tengamos que tener alternativas nuevas, eficientes, de bajo costo, de costos razonables, tanto para las pymes como para las empresas grandes. Sin duda, y creo que bueno, el potencial local es muy grande, ¿no? Y pues considerando el factoraje internacional un poco, desde ese lado, Pili, ¿cuál crees que sea la complejidad del factoraje internacional contra el doméstico?
Mira, yo creo que, por ejemplo, hablando un poco de cómo está el factoraje doméstico, tal cual, hasta hace unos pocos años, por ejemplo, muchas empresas, sobre todo veamos, por ejemplo, cuál es la base de las empresas que hoy en día hacen, por ejemplo, el tipo de, simplemente vayamos por factoraje doméstico. Por ejemplo, la mayor parte son pymes, el 90% de las empresas que están exportando el día de hoy, por ejemplo, son pymes y que son los proveedores de los proveedores o los clientes de nuestros clientes. Entonces vas formando todo lo que es la cadena productiva. Digo, obviamente en el caso específico de México, digo, a raíz, por ejemplo, todo lo que es la parte de nuestra regulación es mucho más restrictiva en la parte de factoraje. Por ejemplo, si comparamos con algunos otros mercados, por ejemplo, de Europa, por ejemplo, en UK, es muy fuerte lo que es la parte del factoraje, es diferente lo que es la parte de la regulación, pero sí nuestra regulación es un poco más restrictiva, ¿no? Digo, por ejemplo, ahora, hasta hace, como comentaba, hasta hace unos años, muchas de las empresas pymes pensaban que el factoraje era únicamente para cierto segmento de empresas. Y no, la realidad es que, por ejemplo, si partimos de una tesorería, lo que sea más sofisticada o la más sencilla, que puede ser de, por ejemplo, de empresas que son de AAA o empresas mucho más pymes, si tienen una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, ya pueden utilizar lo que es hoy en día el factoraje. Entonces yo creo que ahorita, por ejemplo, que comentaba Víctor también de que las empresas están utilizando, creo que, por ejemplo, se están dando cuenta que cualquier tipo de empresa puede utilizar el factoraje. Digo, en algún momento, por ejemplo, me da, cuando daba pláticas, por ejemplo, a las pymes, ellos pensaban, no, yo no tengo acceso a esa parte del factoraje. No, sí, cualquiera, como lo comentaba, cualquier empresa, por ejemplo, sea una tesorería mucho más sofisticada o no, y tenga una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, puede hacer uso de este tipo de herramientas. Entonces, como que eso se ha ido desmitificando un poco, las empresas sienten más con más confianza de contactar a los entes, bancos, etcétera, las empresas que están haciendo hoy en día factoraje para poder tener este acceso a la parte de factoraje doméstico. Si ahora obviamente vamos, por ejemplo, la parte internacional, digamos, hay diferentes también estructuras, por ejemplo, Bancomex tiene, por ejemplo, estructuras donde hay como garantías, donde tienes también el riesgo comprador, porque también otro punto que también están viendo las empresas, no es solamente hoy en día, ya, como decíamos, ya venden más, pero también quieren tener certeza, cubrir todo lo que son los riesgos, por ejemplo, porque muchas veces no conocen a su comprador. Veamos una empresa que es una empresa mexicana, aquí que está exportando, y a lo mejor el comprador está en China o en alguna otra entidad, y no se conocen. Ahí por ejemplo, esa desconfianza. Entonces, digamos que hay estructuras en donde, por ejemplo, se mitifican esa parte de los riesgos compradores, lo que es la parte regulatoria, que da mucho más confianza para poder incrementar este tipo de operaciones, ¿no? Sí, no, muy interesante y la verdad es que creo que es de los puntos principales de tener este tipo de conversaciones, ¿no? Difundir mayor información de qué es el factoraje tanto doméstico como internacional para que las personas que nos vean y nos escuchen puedan aprender más y sepan que tienen beneficios a su favor, ¿no? Y al final, pues, creo que también sería importante conocer qué es lo que nos preocuparía más, ¿no? O sea, en un factoraje internacional, la parte de crédito, la parte de con qué país estamos haciendo, la parte del riesgo cambiario, no sé, Vic, cómo lo veas. Déjame hacer una pausa aquí antes de responder tu pregunta, Cris. Creo que es importante regresar un poquito a la esencia del factoraje, ¿no? Y me gustaría explicarlo de dónde surge y qué es, ¿no? Quizá nos pasamos muy rápido a hablar de la parte internacional. El factoraje parte de un dilema comercial. El proveedor quiere vender, le interesa vender y le interesa vender al mejor precio y en las mejores condiciones. El comprador quiere comprar la mercancía que le satisfaga en tiempo y forma al precio más barato posible. Y quiere pagar cuando está contento con la entrega y con la mercancía que recibió. El proveedor da por asumido que entregará con calidad y a tiempo y quiere cobrar lo antes posible, mientras que el comprador quiere pagar cuando está contento con la entrega. Entonces surge el dilema de cómo hago para que uno que quiere pagar a plazo y el otro que quiere cobrar de contado, uno que quiere dar por sentado que la calidad está resuelta y el otro que quiere mantener la prerrogativa de decidir si la mercancía cumple sus estándares. ¿Cómo podemos ahí ayudar a este dilema entre dos entidades económicas que quieren hacer negocios y que se necesitan mutuamente? Es cuando surge la parte de un tercero, un intermediario financiero, que es justamente donde viene la esencia del factoraje, del factor, ¿no? La esencia de esto es cómo financiamos una cuenta por cobrar de alguien que está vendiendo a plazo.
porque hoy en día los proveedores quieren competir no solamente en calidad y precio, sino en condiciones financieras también. Y hablando de la parte internacional, las empresas mexicanas exportadoras compiten por precio, por calidad y tienen que ofrecer condiciones comerciales, por ejemplo, cobrar pues al mayor plazo que se pueda, ¿no? Y eso pues las hace también más competitivas en igualdad de circunstancias con empresas de otros países o de otros continentes, asiáticos, latinoamericanos, europeos, da las mejores condiciones, aprovechando nuestra ventaja geográfica, por ejemplo, de estar al lado de la economía más grande del mundo, que es la de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el factoraje viene a resolver esa disyuntiva. Un tercero que tiene la capacidad financiera de anticipar y resolver para ambos esa disyuntiva de cobrar de contado y que el otro tenga la capacidad de pagar a plazo una vez que está contento con la entrega comercial y los términos comerciales, la mercancía, el precio, etcétera. ¿Qué es lo que hace distinto al factoraje internacional? Lo que lo hace distinto en ese sentido es que una de las dos partes no está en el mismo país. Y normalmente cuando uno hace negocios con una entidad que está en su propio país, pues tienes un conocimiento más cercano, conoces la marca, conoces a las personas, normalmente físicamente, y tienes, digamos, de alguna manera medido el riesgo de a quién estás vendiendo, sabes quién es y más o menos tienes una buena idea, físicamente te podrías desplazar para ir a cobrarle, tomar el teléfono. Mientras que en una transacción internacional, una de las dos partes no reside en tu propio país. Normalmente por un tema cultural, los mexicanos, y no solo los mexicanos, sino en todo el mundo, asumimos que cuando estás vendiendo a una entidad que no está en tu país, debe tener mejor calidad de pago y más seriedad, ¿no? Que a lo mejor la contraparte que está en tu propio país. Normalmente muchas empresas dicen, los facturaje doméstico las facturas del propio país las puedo factorear, las puedo financiar, pero las internacionales no, porque ellas siempre me pagan, ¿no? Las de exportación, mis clientes en otros países me pagan siempre, es gente muy seria, lo cual sin duda puede ser verdad o no. Y ahí es donde tiene un papel muy relevante el factoraje internacional, porque es tan probable que te deje de pagar una contraparte mexicana como una contraparte extranjera, con la dificultad de ir a cobrarle en otro país, con otra legislación y muchas veces en otro idioma, tener que ir a cobrarle bajo ciertas reglas que normalmente son pues menos conocidas o completamente desconocidas para el proveedor mexicano que estaría exportando. Al revés, cuando una empresa mexicana está importando, pues tiene sus reservas, que la mercancía llegue bien, en los tiempos, conforme al pedido que se hizo, y quiere retener ese derecho, ¿no? Y normalmente muchas contrapartes que le venden a empresas mexicanas, pues también tienen sus reservas, más allá de la parte comercial de que le quieren vender, pues de si paga y qué pasará si no me pagan en México y cómo son las leyes en México. Entonces, ese desconocimiento lo puede complejizar muchísimo. Entre dos diferencias importantes, hay muchas formas de factoraje internacional. Hay una en la que un solo intermediario toma el riesgo de ambos, del exportador y del importador. Ese vamos a llamar el factoraje internacional directo, porque un solo intermediario, un solo factoraje una entidad toma el riesgo de ambos. Y hay otro que es otro modelo donde hay una empresa de factoraje que toma el riesgo del comprador y otra empresa que toma el riesgo del vendedor. En ese sentido, pues se hace una operación que puede parecer más compleja porque hay 4 jugadores. Hay un comprador, un vendedor, un factor de importación y un factor de exportación. Y en el directo, pues solamente hay uno y normalmente está en el país del comprador o del vendedor, pero pues sigue teniendo más o menos las mismas reglas. Eso puede dar la impresión de que se hace más complejo. Y cuando suena más complejo, normalmente para los clientes les suena más caro. Eso no es verdad necesariamente, ¿no? La realidad es que la tecnología y el conocimiento, los datos disponibles hoy en día hasta Internet de muchas contrapartes han economizado y han hecho bajar esos temas económicos y los riesgos quedan en otro lado, ya sea en la parte legal, en el marco regulatorio, los acuerdos comerciales. Ese es otro tipo de riesgo, ¿no?
pero no quiere decir que tiene que ser ni más complejo, ni más caro, ni más difícil. Simplemente son reglas diferentes. Y los jugadores de la industria de factoraje nos encargamos de hacerlas más sencillas. Y hay diferentes esquemas que hablaremos más adelante, pero en los que le podemos dar dinamismo y podemos hacer unas transacciones más sencillas y más accesibles para todos, ¿no? Porque en esencia, y la MEFAC siempre lo ha creído, Cris, Pili, corríjanme ustedes, pero el factoraje es ganar, ganar. Correcto. Aquí se trata de que gane el proveedor, gane el comprador, gane la empresa de factoraje y tiene que ser una transacción exitosa para todos. Si no, no sería sostenible en el largo plazo como lo ha sido en muchos años en nuestro país el factoraje, ¿no? Sí, claro. Y Y es como lo que quería preguntarte también, o sea, Ajá. ¿cuál es, desde tu perspectiva, Pili, cómo crees que nosotros también como intermediarios mitigamos este riesgo país, ¿no? En las operaciones de factoraje internacional? Mira, la realidad, por ejemplo, ahorita que comentaba Víctor, digo, el factoraje es un producto maduro, o sea, México, simplemente la MEFA, ¿cuánto tiene? Más de 20 años. Entonces, realmente es un producto maduro. Hay que desmitificar ciertos temas, por ejemplo, que tenemos hoy en día, pero yo creo que ahorita con todo digamos que las actividades económicas, cómo ha cambiado también la operatividad de las empresas, se ha ido desmitificando este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Obviamente toda la parte, por ejemplo, de estar dando a través de la MEFAC, que es, por ejemplo, comunicar cómo son toda esta parte de los esquemas, etcétera. Y sobre todo, por ejemplo, trayendo que las empresas también se vayan acercando, buscando, por ejemplo, cómo son toda esta parte de los esquemas, cuáles son las opciones. Hay, por ejemplo, seguro de crédito, te decía, no vamos a eliminar el riesgo, porque la realidad es muy complicado y hay que ser honestos, siempre va a haber, o sea, un 99% de que no vamos a poder mitificarlo, pero sí hay diferentes esquemas, de acuerdo a la operatividad de cada una de las empresas. Ahorita hablábamos, por ejemplo, hace un momento comentaba yo, hay esquemas, por ejemplo, de Bancomex, que también hoy en día tenemos los bancos, por ejemplo, del lado de HSBC, de hacer un banco global, también tenemos esa red, por ejemplo, con nuestras filiales en algunos otros, los bancos que están en algunos otros países, en otras regiones, en donde también, por ejemplo, hoy en día ayudamos hacia los clientes, donde, por ejemplo, es el exportador mexicano y a lo mejor el importador está en Asia, en Europa, en Estados Unidos, digo, porque ya estamos viendo esa actividad económica por parte de los clientes. También hay, por ejemplo, esquemas de seguro de crédito, por ejemplo, con FCI, también hay diferentes esquemas. Entonces, digamos, de acuerdo con la operatividad de cada una de las empresas, también va evolucionando todo, cómo se van haciendo toda esta parte, dando opciones, dando herramientas para que las empresas, al final de cuentas, ¿cuál es su objetivo? Tener un financiamiento, ¿no? Digo, como lo comentaba en su momento, las empresas lo que buscan, o sea, ahorita ya están vendiendo, pero lo que buscan es disminuir esa parte del riesgo de poder recuperar mucho más pronto. También los temas regulatorios, hablamos también de temas de conoce a tu cliente, ahorita comentaba también Víctor, oye, yo no lo conozco, el que está en Asia, y el de Asia tampoco no conoce el que está en México, ¿no? Claro. Entonces hay como esta desconfianza y este tipo de herramientas son los que, digamos, lo importante es que ambas partes en donde estén situados se sientan cómodos haciendo este tipo de transacciones. Y ahorita vamos a ver mucho más de este tipo de temas, sobre todo ahorita, por ejemplo, la situación que está hoy en día en México. Hemos visto, por ejemplo, el año pasado fue todo un tema de arancelarios, todo mundo, por ejemplo, con las políticas de Trump, etcétera, pero no nos vamos a meter en un tema ahí, por ejemplo, de macroeconómico, pero realmente todos estos factores afectan hoy en día a las empresas y cómo están vendiendo la parte de sus productos. Entonces, algo que nosotros, por ejemplo, como actores en esta parte del factoraje, tenemos que estar listos para dar a los clientes, a los exportadores, importadores, este tipo de herramientas. Claro, y creo que también nos funciona mucho que nos compartan desde su experiencia algún caso de éxito que hayan presenciado, vivido o manejado desde nuestra trinchera como instituciones financieras. Vic, si nos cuentas de alguno. Qué buena pregunta, porque también es importante ponerle un rostro humano, ¿no? A todas estas transacciones que estamos platicando. Esto no es solamente un nivel macroeconómico, a un nivel sectorial, a un nivel financiero, sino detrás de estas operaciones se trata de financiar a las personas, ayudar a resolver problemas, ¿no? El factoraje, antes de contarles el caso de éxito, quisiera nada más hacer como un marco de esta operación que voy a platicar. El factoraje se puede pactar de dos maneras, ¿no? Normalmente la obligación de pago es del comprador, que es el que está adquiriendo la mercancía, y él tiene que pagar una factura, digamos, un plazo de 30 días, ¿no? Él es la fuente de pago y es lo que vamos a anticipar, y el riesgo crediticio, el riesgo de pago final, el comprador. Por otro lado, el proveedor es el que está cediendo la factura a un tercero, a una empresa de factoraje, y ese tercero puede ceder esa factura
con obligación de repagarla él mismo o sin obligación de repagarla. Esto en el argot financiero le llamamos con recurso o sin recurso, ¿no? Que es una mala traducción de la palabra inglesa inicial que es recourse, que es el derecho a o la obligación a repagarla o el derecho del factor de recobrársela al cedente original. Es decir, te cede una factura con recurso, quiere decir que el cedente, el proveedor, cuando cede la factura al factoraje, tendría la obligación de que si no paga el comprador, él tendría que sacar de su bolsillo y pagársela al factoraje, a la empresa financiera, en caso de que el comprador no pagara, ¿no? Ese sería con recurso. Y sin recurso, cede la factura y ya no hay ninguna obligación para el proveedor o para el cedente, que es el mismo, de pagarla en caso de que no la pague el comprador. Entonces, evidentemente tiene ventajas y tiene desventajas de los dos lados. Normalmente es más sencillo para una empresa de factoraje hacer factoraje con recurso porque tiene dos alternativas, dos formas de evaluar el riesgo. De un lado el comprador, y si el comprador no paga, entonces tenemos al proveedor o al cedente, ¿no? Y es más accesible y es más sencillo. Es prácticamente todas las empresas de factoraje y los bancos se manejan. Mientras que el factoraje sin recurso tiene más riesgos porque solo hay una forma de pago y entonces normalmente está restringido a las empresas de mejor calidad crediticia o mejor situación financiera. Pero evidentemente para el proveedor es mucho mejor porque el momento en el que cede, pues ya, y recibe el dinero se acabó y ya no tiene ninguna contingencia, aunque podría ser, pues tener otras condiciones, ser un monto menor o tener un precio más alto, en fin, ¿no? Tiene pros y contras. Quisiera platicar y quisiera compartirles el caso de una empresa mexicana que estaba en estas circunstancias. Una empresa mexicana exportadora que vendía a una empresa muy grande de alta calidad crediticia en Estados Unidos. Esta empresa mexicana, resultado de varias negociaciones y crecimiento de su infraestructura y demás, tomó pasivos, no factoraje, pasivos, créditos bancarios duros, tuvo que otorgar garantías de la planta, de los inventarios, en fin, para financiar un crecimiento muy grande de una planta que construía en otro país. Y en algún momento algunos cambios en las legislaciones hicieron que su producto ya no lo pudiera seguir vendiendo con la misma velocidad, le restringieron algunos países, crecieron tarifas arancelarias y desgraciadamente no pudo pagar sus créditos y tuvo que recurrir al amparo de la protección de las leyes para caer en suspensión de pagos, que es una forma en la que la ley protege los empleos y la permanencia económica de una empresa para que en un periodo de reestructura la empresa esté protegida y no tenga obligación de pagarle a sus proveedores. Sin embargo, pues es una crisis financiera mayor porque en ese momento pues ya no es sujeta de crédito, todos los bancos a los que les debía pues fueron a buscarlo, trataron de ejercer las garantías, se empezó a convertir en un problema legal y la empresa seguía produciendo, seguía con un mercado enorme, seguía con grandes necesidades financieras y sobre todo de capital de trabajo. Entonces la alternativa que buscó fue factoraje, porque el factoraje no es un crédito como tal, tiene otra naturaleza, es una transacción comercial que se financia, pero eso quiere decir que tiene incluso un tratamiento contable distinto y tiene ventajas comparadas con un crédito tradicional. Desgraciadamente para esta empresa y la dificultad que encontró es que sus principales cuentas por cobrar eran al extranjero, es decir, eran a Estados Unidos y pues muy pocos bancos podían ofrecerle financiamiento cuando el riesgo está en Estados Unidos y el cedente está en México. Entonces, y además en suspensión de pagos, y además con grandes necesidades de capital de trabajo, y además con todos los bancos encima de la empresa tratando de ejecutar las garantías y quitarle pues lo que había otorgado para recobrar el crédito. En ese momento recurrió a nosotros esta empresa en una situación financiera muy complicada y lo que encontramos fue, bueno, ¿cómo podemos financiar estas cuentas por cobrar si nosotros, siendo un banco mexicano, no teníamos la capacidad tampoco de tomar el riesgo en otro país? Y en este sentido vale la pena un hecho que quizás sea poco conocido en nuestro país, pero que los bancos nos ayudamos entre sí, ¿no? Los bancos siempre tenemos formas de colaborar y tenemos reglas entre los bancos, lo que llamamos la corresponsalía bancaria. La corresponsalía quiere decir que si tú no puedes hacer una cosa en tu país, tienes la alternativa de que otro banco cubra esa necesidad que tú no puedes cubrir en otro país. En ese sentido, nosotros como Banco Mexicano
buscamos un corresponsal en Estados Unidos, que lo encontramos, una muy buena contraparte, y este banco en Estados Unidos tomó el riesgo del comprador en Estados Unidos y nosotros tomamos el riesgo del exportador mexicano. Pero aquí es bien importante distinguir, el comprador americano representa un riesgo de crédito, es decir, un riesgo de que pague o no pague. Pero también el mexicano tiene un riesgo, que normalmente es un riesgo performance, o es un riesgo de desempeño, un riesgo operativo, que la mercancía salga con la calidad de vida, que entregue correctamente, que no se la roben en el Inter, que no enfrente un arancel o a lo que no pagó, que el transportista pierda la mercancía o sufra un deterioro, en fin, también hay un riesgo. Entonces, ambos acordamos las reglas que deberíamos tener. Ya existen tratados y reglas entre bancos para hacer esto y logramos que el corresponsal americano tomara el riesgo del comprador y nosotros tomamos el riesgo del exportador. Armamos un esquema y con eso le anticipamos el dinero sin recurso, es decir, no teníamos forma de recobrarle al exportador mexicano porque justamente los bancos que estaban en la reestructura o en el problema mayor de la suspensión de pagos no deseaban que llegara un tercero, un banco más a participar pues, de su fuente de recobro, ¿no? Armamos esta estructura, lo financiamos, le dimos financiamiento, salió adelante, logró pagar una parte de los pasivos, reactivó su planta, volvió a comprar materia prima, empezó a funcionar, volvió a jalar la maquinaria, volvió a arrancar, volvió a producir, volvió a entregar, buscó más clientes en Estados Unidos, volvió a crecer, le dio una vuelta y finalmente la historia tiene un final feliz, porque recuerdo que este cliente pues fue mucho trabajo, fue muchas horas. Por cierto, fue en una época del COVID, de la pandemia, Complicado. todo era virtual, Sí. no había presencia, más difícil. Y sin embargo, esta persona vino, no estaba en la Ciudad de México, como estamos ahora, vino de otra ciudad, vino a verme, todavía estaban muy restringidos los restaurantes y todo, vino con un cubrebocas y me dijo, muchas gracias, sé que te costó mucho trabajo armar esta transacción, y ya te vine a dar las gracias en persona porque ya no necesito que me financies, porque salí adelante, libré el bache que tenía y gracias al financiamiento que me lograron conseguir ustedes, ya no necesito más financiamiento. Lo cual es maravilloso porque la esencia también de estos financiamientos de corto plazo es que no sean permanentes. Hay otras formas de financiar a mayor plazo, pero las cuentas por cobrar se deben más o menos financiar al plazo en el que se emitió la factura. Si es a 90 días o 180, puede ser 1, 2, 3 vueltas, pero iría en contra de la propia naturaleza la transacción que se hiciera de mayor plazo. Y en este sentido, el darle financiamiento de corto plazo y que en 2 o 3 vueltas él fuera capaz de decir, ya no lo necesito, fue un gran signo de que hubo salud financiera, recuperó la salud financiera, recobró la capacidad de producir y eventualmente, un par de años después, salió de la suspensión de pagos. Entonces, quiere decir que el factoraje internacional puede servir para sanear necesidades temporales, puede servir para sacar adelante a las empresas, para preservar los empleos, para ayudar a la planta económica del país, para mantener las exportaciones. Y en fin, es un ganar-ganar como platicábamos hace rato.